conjunto de procesos y procedimientos que pone en marcha el sistema de salud. Lo que tienen que saber en realidad es el monitoreo, ¿no? Que es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar la información para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. O sea, es monitorizar que todo vaya bien a través de los diferentes mecanismos o situaciones de riesgo que hay, ¿no? El plan de intervención es el documento en el que de manera clara y precisa se establecen los objetivos, estrategias, actividades de plazos, recursos y responsables que serán necesarias para utilizarlas e implementar las medidas de carácter temporal. Eso puede ser pregunta de examen, esas dos son. El riesgo elevado constituye la situación en la cual el riesgo identificado para la ocurrencia de enfermedades con potencial epidémico, que se incremente progresivamente. O sea, un riesgo elevado de que pueda haber mayor epidemias o algo por el estilo, una probabilidad de ocurrencia. Seguimiento es examen y análisis que se efectúa a nivel nacional en forma periódica a los distintos componentes de la gestión regional. Y supervisión es actividad o conjunto de actividades a la orientación y asesoramiento de carácter administrativo y adiestramiento técnico. Del seguimiento y monitoreo de supervisiones, deben saber que tenemos que identificar las situaciones de riesgo en el artículo 5 y en el artículo 6 debe haber un informe de monitoreo y supervisión que el Ministerio de Salud debe ser encargado dentro de los 7 días hábiles para que concluya la visita o monitoreo y supervisión preparen el informe correspondiente. Y se deben implementar las recomendaciones. Acá hay un cuadro que se lo voy a explicar más didáctico. Hay un informe de la autoridad regional sobre las acciones a implementar a corto o mediano plazo de corresponder e informar periódicamente y un informe técnico que se da al Ministerio de Salud con también la delegación a través de la solicitud de intervención que se da en el vicedespacho de viceministerial de Salud Pública. Hay nuestra solicitud para declaratoria de intervención de salud de riesgo de salud, el artículo 17 que es el sustento para declaratoria de intervención y el artículo 18 que es la de declaratoria de intervención para riesgo de salud, pero en este caso que contempla lo mínimo siguiente, que es el plazo de vigencia declaratoria que no debe ser unos 90 días de calendario y la disponibilidad presupuestal que es importante para justamente implementar esta intervención. Ya, este es el resumen, para que ustedes sepan. La alta dirección de los órganos del MINSA, el inicio, se hace un seguimiento, un monitoreo y supervisión con respecto a la ocurrencia o evento que hay de manera exógena. Esto en realidad se informa, se hace todo un monitoreo, supervisión, disposiciones obligatorias. Con ello se ve si es que se hace un informe o si no se hace un informe y se hace la solicitud de intervención. Y con todo ello, siempre es lo que se va a plantear es que haya una intervención hasta llegar a un informe final. Entonces es factor externo, seguimiento, monitoreo, supervisión, informe y de ahí hasta llegar a la intervención nuevamente. Muy bien, telesalud, que son preguntas de exámenes y esto es lo más frecuente. Teleconsulta es obtener un diagnóstico y tratamiento comunicándose a distancia con un profesional de salud. Teleatención es recibir una atención de un profesional de salud desde tu hogar por una llamada telefónica. Teleinterconsulta, obtener un diagnóstico y tratamiento a distancia con un profesional de salud. El decreto legislativo que fortalece los alcances de la telesalud, que es la modificación del artículo 2 de la ley número 3421 de ley del marco de la telesalud, fundamenta lo siguiente. Artículo 3, definiciones. Pregunta de examen. Todo esto de acá. Telesalud. Servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud competente a través de las tecnologías de información. Telemedicina. Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Teleconsulta. Es la consulta a distancia que realiza el profesional de salud en el marco de sus competencias a una persona usuaria mediante el uso de tecnologías de información. Teleinterconsulta. Consulta a distancia mediante el uso de las tecnologías de información que realiza un personal de salud a un profesional de salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo este estar presente o no presente. ¿Esto qué quiere decir? Médico hace una teleinterconsulta al neumólogo o al oncólogo o al infectólogo
digamos, el médico que está en una posta, para consultarle sobre algunas cosas en específico. ¿Correcto? Teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud para proporcionar a la persona usuario una consejería o asesoría. Consejerías integrales, consejerías nutricionales, que lo puede hacer por decir una nutricionista, ¿no? Telemonitoreo es la monitorización o seguimiento a distancia que se transmite la información clínica y que en realidad uno va a hacer seguimiento de los parámetros médicos o de exámenes auxiliares. Se puede o no incluir la prescripción de medicamentos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo llamo a un paciente para ver si es que se ha tomado sus pastillas de captopril. Yo llamo al paciente para ver si se ha tomado su hemograma o para decirle que tiene algún valor de hemograma, por decirlo así. Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar. O sea, interoperables, ¿no? Yo me comunico con otra posta, yo con otro centro y así sucesivamente. Tipos de telemedicina, pregunta de examen, teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo, ¿no? Que son los 4 pilares, por decirlo así. De la prescripción de medicamentos en telemedicina, esto se podrá realizar en los servicios de telemedicina cuando expresamente hayan sido autorizados por el Ministerio de Salud. La receta electrónica se incorpora a los servicios de telemedicina y la historia clínica electrónica como herramienta tecnológica. El artículo, que son las condiciones de la prestación de servicios de salud, donde se garantizan las condiciones legales, profesionales, deontológicas y económicas, ¿no? Es muy importante en la telesalud. Y de la implementación de la telesalud, en realidad, el sector salud implementa los ejes de desarrollo de la salud en el ámbito de su competencia y realizan las gestiones que se encuentran a su cargo a implementar estos servicios de telesalud. ¿Hay un consentimiento informado en telemedicina? Sí, también lo usamos acá en el Hospital de Villa El Salvador mediante una firma manuscrita y una firma electrónica avanzada. Protección de datos personales, que todo esto está mediante un sistema electrónico, donde en realidad todos estos datos se publican a nivel del Portal Nacional de Datos Abiertos sobre Telesalud. El artículo 10 con un código de ubigeo, que es el código de la institución prestadora de servicio, y de la Red Nacional de Telesalud, que generalmente se crea esta red como conjunto en todas las unidades prestadoras de servicio para articular y evaluar todo esto a cargo del Ministerio de Salud, con un financiamiento debido. Disposiciones complementarias, esto lo hizo el anterior ministro de Salud, el doctor Ceballos, que el acceso a servicios de salud es gratuito, ¿no? En caso de declaratoria de emergencia nacional, los operadores de telefonía y de servicio facilitarán a la población el acceso gratuito. Y hay canales de información, ¿no? Que acá ustedes pueden ver. La reglamentación lo dio el Poder Ejecutivo, ¿no? Con todas las instituciones. Entonces, resumen. Telesalud, teleorientación, consejos de dietas, por decir, por ejemplo, diarrea, no leche, telemonitoreo, sobre todo cuando prescribimos medicamentos, interpretación de exámenes de laboratorio, teleinterconsulta, un médico general le pregunta a un especialista, charla de gerencia en salud es una telegestión, charla sobre prevención de COVID es una telecapacitación, charla de tratamiento de hipertensión arterial es una telecapacitación, por si acaso, pregunta de examen. Sobre la resolución ministerial número 095-2022 con respecto al COVID, con respecto a la gestión de riesgo de desastres y Defensoría Nacional, tenemos lo siguiente, que había un documento técnico que se aprobó frente a la pandemia por el COVID-19 para el año 2022. Sus objetivos eran mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud para el impacto de morbilidad, mortalidad, discapacidad. En ellos era prevenir y controlar la transmisión, fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud, fortalecer las acciones multisectoriales e intergubernamentales, así como la responsabilidad territorial. La situación actual en el Perú fue deplorable porque no había camas UCI y se reportaron varios casos de COVID-19. Como podemos ver, las ofertas de camas UCI serán deplorables antes y sobre todo en departamentos que no eran Lima, ¿no?
Hubieron actividades operativas para fortalecer, dentro de ellos un plan comunicacional, la prevención e identificación de riesgos, la capacitación de facilitadores en salud, identificación de zonas calientes de transmisión, fortalecimiento de la vigilancia etiológica, vigilancia de la seguridad de la vacuna contra el COVID-19, monitoreo de la supervisión. Sobre todo, hay que ver que hay capacitaciones al personal de salud para la atención de estos pacientes con COVID. Y se fortalecía este seguimiento y alerta de contacto. Había actividades para fortalecer la capacidad resolutiva, como el implementar los programas de capacitación y monitoreos de todos ellos, así como la atención a las solicitudes técnicas, ¿no? Y el fortalecimiento de la SUSI COVID. Actuación de especialistas de medicina intensiva y otras especialidades afines para el manejo de COVID, como medicina interna y en medicina de emergencia. Y hubieron actividades para fortalecer, ustedes ya sabían, ¿no? Aforo máximo, uso obligatorio de mascarilla, uso obligatorio de mascarillas en compradores, barreras o señalización, carnet de vacunación, y todo ello tenía un presupuesto, como pueden ver. ¿Sí? Listo, ya están admitidos. Muy bien, sobre la resolución ministerial que modifica la norma técnica de salud para la prevención y control del COVID, quiero que sepan que hay casos de infección asintomática de COVID, que es toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos y síntomas. Y el distanciamiento físico, que es de 1 a 1.5 metros, ¿no? Que es una de las control de medidas de infecciones. Hay medidas básicas de prevención como la vacunación completa, el uso de mascarillas es obligatorio para circular en vías de acceso público, eso fue cuando se implantó el COVID, ¿no? La ventilación, que sí, hasta ahorita se sigue implementando, que asegurar los ambientes de trabajo, medios de transporte y el distanciamiento físico. La higiene respiratoria, que eso sí puede ser pregunta de examen, que al toser o estornudar, cúbrase la boca o la nariz en codo flexionado o con un pañuelo y tire inmediatamente. Lavado de manos, que también puede ser una pregunta de examen, que es lavarse regularmente por al menos 20 segundos, considerándose el contacto con superficies de uso público como mercados, centros comerciales y lugares de culto. Y hubieron medidas recomendables como la burbuja social, que era limitar el número de contactos, los ambientes de trabajo también, que había riesgo de aglomeración, la higiene de manos, que debe hacerse sí o sí, que es pregunta de examen, y la protección de ocular con gafas en ambientes cerrados. Como les digo, había medidas de prevención como el distanciamiento físico, y debería evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque ellos pueden tener superficies que están contaminadas por el virus, y también evitar saludar con mano o dar besos. Todo ello se hace ahorita con el choque de puños que hasta ahorita se implementa en los hospitales. Antes, el uso de equipo de protección se hacía mediante mascarilla quirúrgica y comunitaria con una KN95, y el personal administrativo y vigilancia tenía un uniforme de trabajo con una mascarilla comunitaria. El personal de salud en áreas de atención COVID tenía por lo menos un gorro quirúrgico con un guante de lácteos o nitrilo y un bandilón descartable. Y el personal de salud en áreas de atención de COVID donde se generen aerosoles, o sea, donde haya pues, generación de microgotas, en realidad lo que se usaba era también a veces el mameluco, ¿no? El conocido mameluco. Muy bien, para terminar, sabemos que la norma técnica sigue un orden, de la historia clínica sigue un orden y recalca la importancia de la historia clínica. La resolución ministerial 80-2022 implementa el sistema de información de historia clínica electrónica, nos lleva a la modernización y a la pérdida de datos. Se debe respetar la ley de los derechos de los pacientes, sobre todo el consentimiento informado. La ley número 23330, ley de los servicios rurales y urbanos, nos indica la importancia del primer nivel de atención, que son ustedes cuando salgan médicos egresados. Y el reglamento de la ley 3423, que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención del control de riesgo y enfermedades de la población, que son un montón de actividades donde en realidad se implementa que en realidad debe haber una supervisión y monitoreo constante. El decreto legislativo número 1490, que fortalece los alcances de telesalud en el marco de COVID en relación a la informática y modernización del país, pregunta de examen, y la resolución ministerial número 095-2022, que aprueba el plan frente a la pandemia por COVID-19, y la resolución ministerial 009-2022,
que modifica la norma técnica de salud para la prevención y control de COVID-19 en el Perú, que nos enseñan las medidas aplicadas en la actualidad. Muy bien. Creo que al final alcanzó para hacer las 2 clases. Así que no va a haber clase el día jueves, por si acaso. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Nadie duda, consulta o algo por el estilo? ¿Sí? Sobre el marco de la... ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? Sí. Ya. Sobre esta parte, cuando decimos cuantitativamente, es nosotros tenemos un repositorio físico de historias clínicas, ¿no? Entonces, para comprobar la integridad y asegurar que se ajuste a la presente normas y todas las historias clínicas, que son varias, estén en su lugar correspondiente, estén en la unidad de archivo, estén íntegras esas historias clínicas, para ello un comité institucional de historias clínicas que vela por ello. Entonces, ahí se ve la cantidad de historias clínicas que deben estar íntegras. Eso es cuantitativo. Cualitativo es la calidad de que una buena historia clínica esté bien redactada, que haya un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y o sea, se justifique. Ello también lo va a hacer el Comité Institucional de Historia Clínica y la auditoría, el médico auditor. Por decir, me pasa a mí. Hay medicamentos que solo salen para pacientes oncológicos. Digamos que un médico internista quiere agarrar, y lo que pasa, ¿no? Quiere agarrar y quiere darle una ciclofosfamida a un paciente, que es un tratamiento oncológico. Entonces, el análisis cualitativo, el médico auditor le dice, ok, ¿por qué tú estás dándole ciclofosfamida a un paciente que no es oncológico? Si no tiene justificación, debe haber una justificación. Entonces, la calidad lo ve el comité institucional y los auditores. La cantidad lo ve el comité institucional de historias clínicas para ver que estén íntegras esas historias. ¿Me entiendes? Ya. Muy bien, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos, ya les he dicho los pequeños tips que hay para que ustedes sepan más o menos qué es lo que puede venir para la vida. Les voy a compartir las diapositivas. Ya les he dicho lo que puede venir para el examen. Como les hemos dicho, ya hemos terminado las 2 teorías, tanto del martes y del jueves. Entonces, pueden tener tiempo para poder estudiar otros cursos o estudiar para su seminario con la doctora Joyce y el doctor Lamas. Me despido con cada uno. ¿Sí? El proveído es como un contrato que les dan en el CENUS. Es un contrato a nivel de institucional que ustedes tienen. No deben perder ese proveído.